Estamos iniciando con la grabación, maestro Dionisio. Colega, se percibe la diapositiva, ¿no? Si se nota, se ve. Gracias, profesor. En todo caso, vamos a iniciar sin más preámbulos. Colegas, en la anterior clase habíamos conversado sobre esta normativa, la resolución ministerial 519, donde indica los modelos de enseñanza, los modelos de servicio educativo intercultural bilingüe, ya que ha sido publicado pues el año 2018. Entonces, a través de esta normativa, el Ministerio de Educación establece una serie digamos, de acuerdos, de lineamientos, más o menos para que dentro de ese marco normativo se desenvuelva, pues, y ejecute las actividades educativas a nivel nacional, especialmente las instituciones educativas que están dentro de este modelo de servicio educativo a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica, colegas? Implica varias cosas, ¿no? En primer término, saber si mi institución educativa está pues dentro de este ámbito, ¿no? Está comprendido o no como institución educativa de educación intercultural bilingüe. Ya, entonces, ¿quiénes lo determinan eso? Determina, por una parte, especialmente una comisión exclusivamente enviado pues por el Ministerio de Educación a través de Instituto Nacional de Estadística. Ya, entonces, quienes el año 2018 pues se desplazaron a todo el ámbito digamos, del Perú, especialmente en los ámbitos rurales, quienes han hecho varios tipos de trabajos, por ejemplo, entrevista a las autoridades, entrevista también a los estudiantes, a los profesores, etcétera, ¿no? Para poder determinar y conversar con ellos cuál es el dominio del idioma que tienen estas comunidades, ¿no? Estos estudiantes. Entonces, y también el dominio lingüístico también, ¿no? De la comunidad educativa. Entonces, bajo este lineamiento, ellos han determinado qué instituciones educativas tienen que ser, digamos, de educación intercultural bilingüe de fortalecimiento, o qué instituciones tienen que ser de revitalización, y qué instituciones pueden comprender ya en educación intercultural bilingüe en ámbitos urbanos. Entonces, aquí ninguna escuela, ninguna institución educativa no ha sido, pues, digamos, excluido, sino que estos monitores se han desplazado a nivel de la región Apurímac, por ejemplo. Igualmente en ámbitos urbanos también han hecho su trabajo respectivo, ¿no? Entonces, de esa manera se ha determinado el porcentaje, digamos, de la población originaria con el cierto dominio, digamos, de la lengua materna, ¿no? En ese sentido, hay el 90% de las instituciones educativas a nivel de Apurímac es del enfoque, digamos, está comprendido en el modelo del servicio educativo intercultural bilingüe. Esa es la mayoría, entonces, por eso, a la misma razón, nosotros podemos percibir en cada año cuando se convoca contratación recursos humanos o personal docente para cubrir diferentes plazas en los diferentes niveles educativos. Ahí podemos ver en el cuadro, ¿no? Cuál es la demanda de la institución educativa, ¿no? ¿Qué tipo de personal docente requiere? Entonces, uno de los elementos es pues, que el profesor cuente
con certificado de, digamos, de capacitación, de actualización, de educación intercultural bilingüe, y también al mismo tiempo cuente con los certificados, digamos, de dominio de lenguas originarias. Entonces, el docente que no cuente con este documento importante, por cierto, no se le otorga, digamos, la contrata correspondiente, ¿no? Entonces, ha habido casos, hemos visto casos, hay docentes que tienen buen puntaje, están en los primeros lugares, pero lamentablemente por diferentes factores no tienen, no cuentan con habilitación de, digamos, de certificado de lenguas originales, entonces no tienen acceso o no tienen, digamos, no se les puede otorgar el trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, muchos de ellos mencionan que esto es inconstitucional y entre otras cosas, pero lamentablemente son normas, también los niños y la comunidad tienen derecho de tener también docentes, digamos, que conozcan el carácter, la característica geográfica, cultural, ¿no? Social de las comunidades y que también conozcan su lengua materna, ¿no? De esa manera se pueden desenvolver de la mejor manera en estos ámbitos. ¿Ya, colegas? Entonces, eso es uno de los fundamentos. Bueno, este trabajo que hace el Ministerio de Educación tampoco no es, pues, digamos, de noche a la mañana, sino hay un andamiaje de un marco normativo, ¿no? Hay un bagaje, digamos, de marco normativo que estipula, pues, desde el convenio de la OIT, ¿no? Organización Internacional de Trabajo, en su artículo 69 dice que los comunidades originarias indígenas, dice, ¿no? Ese término utiliza, tienen derecho de, digamos, a recibir una educación acorde a sus costumbres, a sus saberes, acorde a su lengua, ¿no? Entonces, esa normativa es un acuerdo, digamos, de la de UNESCO, de la ONU prácticamente, entonces es de obligatorio cumplimiento, entonces hay organismos que velan este acuerdo, entonces tienen que siempre supervisar ese trabajo en los diferentes estados. Entonces, si el determinado estado no cumple con este tratado, entonces son objetos, digamos, de observación, hay encuentros entre mandatarios, hay encuentros bilaterales para evaluar o multilaterales para evaluar este aspecto político. Entonces, sí o sí, el Perú, nuestro país, tiene que dar cumplimiento, ¿no? Seguramente muchos de los funcionarios no tienen mucha voluntad, pero como quiera que esto es obligatorio, tienen que dar cumplimiento. Entonces, para dar cumplimiento, tiene que efectivizar a través de un marco normativo, ¿no? Tiene que ser, digamos, una política de Estado, ¿no? Tiene que ser una política pública, ¿no? En este caso, esta norma ya se convierte en una política pública, ¿no? Es porque este es ya de interés público, ya no es, digamos, un asunto, haré, no haré, implementaré, eso no, es de, digamos, hay entidades que están vigilando, ¿no? Este cumplimiento. En ese sentido, al mismo tiempo, la misma constitución política establece, ¿no? Derechos también a nuestros compatriotas o, digamos, a la población rural, ¿no? Que el mismo, la ley de educación mismo, la 28044, establece también que los niños tienen derecho a recibir una educación en su lengua materna, ¿no? Y también coloca como principio educativo lo que es la interculturalidad, ¿ya? Y si pasamos más al éxito también, si hablamos, digamos, del marco curricular, igualmente el marco curricular habla la interculturalidad como un enfoque prácticamente, ¿no? Cuando la interculturalidad se considera como un enfoque, significa que tiene que sí o sí considerarse en todas las acciones educativas, ¿no? Tiene que ser parte el enfoque intercultural en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles. ¿Ya? Entonces, para mayor claridad, entonces, este marco normativo, ya más o menos un promedio de 40 hojas, en el anterior módulo les he enviado a la plataforma para que puedan revisar, porque es necesario que conozcamos el marco normativo, ¿no? Donde nos basamos para, digamos, implementar
esta política de educación intercultural bilingüe. No es pues, prácticamente querer de uno, sino que es un acuerdo prácticamente nacional e internacional. Igualmente, si nosotros podemos ver el proyecto educativo nacional en sus 10 objetivos estratégicos, igualmente vamos a identificar lo que es el trabajo de interculturalidad. Está inmerso allí, ¿ya? El problema es que todavía no se está implementando como debe ser a nivel nacional, ¿no? Seguramente por muchos factores. También el desconocimiento y el dominio también de este enfoque de parte de los colegas y también parte del Ministerio de Educación. Entiendo que en el Ministerio de Educación hay una dirección de Gibira, ¿no? Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, ¿ya? Entonces, allí también hay aún debilidades, pero mal o bien se está implementando, ¿no? Entonces, no solamente con la participación, digamos, de la comunidad educativa, ¿no? No es casualidad de que de nuestra provincia de Andahuaylas, por ejemplo, región Apurímac, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, hay muchos especialistas que trabajan en esta dirección, en la ciudad de Lima, ¿no? En el Ministerio de Educación. Tenemos colegas nuestros, paisanos, que están trabajando allí. Y ahí podemos ver en el cuaderno de trabajo que cada año envía el Ministerio de Educación, especialmente para zonas rurales, en lo que es el tercer ciclo. Allí están, en ese cuaderno aparecen sus nombres, ¿no? De nuestros colegas. Bueno, seguramente eh, hacen un trabajo arduo también, porque esto no es un tema, digamos, sencillo, sino un tema complicado, ¿no? Hay muchas cuestiones, hay muchas situaciones, hay avances, también hay dificultades. Ya, colegas, más o menos para entender, para entrar en contexto, era necesario, digamos, mencionar estos aspectos que estamos hablando, ¿no? Entonces, dentro de esta resolución ministerial 519, que reglamenta lo que es el modelo de servicio educativo intercultural. En esta resolución establece tres modelos, tres formas de atención, colegas, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cada uno de nosotros seguramente sabemos, o de repente todavía no, el modelo de servicio educativo, la característica, por ejemplo, que se implementa es el mayor parte en provincia de región Apurímac, que es el fortalecimiento cultural y lingüístico, colegas. ¿Ya? Ese modelo es lo que se desarrolla en mayor parte. ¿Ya? En las ciudades se está desarrollando, por ejemplo, educación intercultural bilingüe de revitalización cultural y lingüística, colegas. Y tiene su metodología, están establecidos los horarios, digamos, allí, por ejemplo, lo que es la enseñanza de lengua materna digamos, no es un instrumento de, de aprendizaje, sino lengua materna es un elemento curricular que hay que aprender. Esos dos términos vamos a deslindar también en esta parte, colegas. Entonces, y también hay el otro modelo es educación intercultural bilingüe en ámbitos urbanos. Estas formas de atención, por ejemplo, donde se desarrollan, responden al escenario 5, obviamente, ¿no? Ya, también vamos a hablar de lo que son los escenarios socioculturales lingüísticos, ¿no? En ámbitos urbanos. Lo que significa, pues, que especialmente eso en ciudades como Lima, metropolitana, y seguramente Arequipa, Chiclayo, otras ciudades cosmopolitas, no podríamos decir. Aunque la provincia de Andahuaylas también ya es una ciudad cosmopolita, ¿no? ¿Qué cosa es una ciudad cosmopolita? Que hay diferentes ciudadanos de diferentes nacionalidades. Ya no es, pues, Andahuaylas ya no viven solamente de nacionalidad peruana, también viven pues belgas, hay norteamericanos también,
venezolanos, no sé, españoles igual. Entonces ya somos una ciudad cosmopolita ya. Entonces, en esos ámbitos, fundamentalmente se desarrolla, digamos, la educación intercultural en ámbitos urbanos, en su atención, digamos, en el escenario 5, ¿ya? En el escenario 5 ya confluyen diferentes lenguas. Pueden hablar en un salón, puede haber estudiantes, digamos, de diferentes pueblos originarios, ¿no? Pueden haber aymaras, y por cierto, existen, ¿no? Hay nuestros conciudadanos que son migrantes por esta cuestión de movilidad social, por factores de trabajo, o factores de comercio también, igual, ¿no? Viven en este pueblo hermoso, entonces hay de la nación aymara, ya, nuestros compatriotas, muchos de sus hijos tienen el dominio de lengua original aymara, ¿no? Como también castellano. Ya también hay de las comunidades campesinas cercanas a la provincia de Andahuaylas que hablan, por ejemplo, quechua chanca, ¿no? Su variante quechua chanca. Pero también hay hermanos nuestros gravinos de Antabamba, más allá, que tienen un dominio de lengua en su variante collao, ¿ya? Estamos hablando ya de tres variantes prácticamente, ¿no? Tres variados, dos idiomas, ¿no? Aymara, quechua, pero también hay personas que han venido de la selva, ¿no? Hablan aguacún, shipibo y otras lenguas, y puede que estos niños se encuentren, digamos, en un salón, ¿no? En un salón de clases pueden confluir, pero también hay extranjeros que han venido con sus menores hijos, también ellos ya, algunos de ellos radican en la provincia y han matriculado también. Entonces hay una confluencia de estudiantes de diferentes costumbres, diferentes saberes, de diferentes lenguas. ¿Ya? Entonces, ese escenario, digamos, del aula ya no es un escenario uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es un, digamos, escenario 5, ¿no? Entonces, de eso se trata, colegas. Pero esto mayormente se da en la capital, ¿no? En la ciudad de Lima. Entonces, que quede claro, colegas, aquí en la característica del modelo de servicio educativo tiene tres características, ¿no? ¿Ya? Educación intercultural bilingüe de fortalecimiento y cultural lingüístico. En este modelo estamos mayoría de las instituciones educativas, ya especialmente primaria. Entonces, en revitalización cultural, en este modelo están también algunas instituciones educativas de la ciudad y también mayor parte de los de nivel secundario. ¿Ya? Entonces, en nivel secundario está en revitalización cultural lingüística, por eso es que se lleva áreas como el aprendizaje de lengua originaria, ¿no? Entonces, hay ya profesores de comunicación en lengua originaria. Entonces, hay bastante demanda, por ejemplo, para esta especialidad, ¿no? Entonces, como quiera que no hay muchos docentes de secundaria con formación de educación intercultural bilingüe, entonces han tenido que, digamos, muchos docentes, algunos de nivel primaria enseñan en algunos colegios, ¿no? Claro, se ajustan a la normativa también, ¿no? De contratación y por ahí cuentan con un certificado, digamos, de nivel avanzado, intermedio, entonces pueden tener acceso y pueden desarrollar tranquilamente su trabajo en estos colegios, ¿no? De revitalización cultural y lingüística, colegas. Y esos son los tres modelos. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda al respecto, colegas, estamos dispuestos también a dialogar, ¿no? A conversar. Sería importante también que puedan contar ustedes alguna experiencia acerca de esta temática que estamos desarrollando, ¿no? Así es. Vamos a continuar en todo caso. Ya, muy bien, colegas. Entonces, en estos tres modelos que hemos conversado, lo que es fortalecimiento cultural lingüístico, revitalización cultural y lingüístico
y educación intercultural en ámbitos urbanos, escenario 5, ¿no? Entonces, en este primer caso, en el educación intercultural bilingüe de fortalecimiento cultural lingüístico, principalmente se da pues varios escenarios, ¿no? En escenarios lingüísticos, aquí podemos ver en la diapositiva, se puede distinguir 5 escenarios, ¿no? 5 escenarios. El escenario uno, ¿a qué se refiere, por ejemplo, no? En una aula, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa ubicado en área rural comprenden y hablan fluidamente una lengua originaria y su uso es predominante en el aula y la comunidad. ¿Ya, colegas? Entonces, este escenario uno corresponde al fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿ya? Donde están ubicados mayoría de las instituciones educativas de las zonas rurales, especialmente de primaria, colegas. Entonces, en estos ámbitos, la mayoría de los estudiantes son quechohablantes, pues, ¿no es cierto? Eso se puede percibir. Voy a tomar la institución educativa Ñawincucho, ¿no? Como un ejemplo. Yo creo que no es malo utilizar como ejemplo, ¿no? No estamos utilizando para hablar negativamente, sino pues, hablar de la realidad, ¿no? En esta institución educativa, mayoría de los estudiantes, yo hablo del 2018, ¿no? Cuando yo he visitado como acompañante pedagógico a esta escuela, he identificado que la mayoría de los estudiantes hablan quechua. Estamos hablando de la comunidad de Yuipapucyo. Yuipapucyo más el centro poblado de Yuipapucyo más hacia el este, está ubicado en Ñawincucho. Es un anexo prácticamente de la comunidad de Yuipapucyo. Ya, Yuipapucyo es una comunidad campesina, una de las comunidades más grandes del Perú, dicho sea de paso, ¿no? Claro, ahora ya tiene una nomenclatura de centro poblado, pero a pesar de que es centro poblado, sigue siendo una comunidad campesina, ¿no? Sigue siendo una comunidad campesina porque así establece su reglamento interno de la comunidad, su estatuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, se ha observado la mayoría de los niños, niñas, hablan, se comunican en castellano, digo en quechua, ya la mayor parte, ya, entonces, cuando yo he aplicado una clase o he tratado de socializar, digamos, una temática, los niños no prestaban mucha atención, ya, porque lo estaba desarrollando en castellano. Claro, están atentos por compromiso, porque el profesor impone autoridad, porque de repente habla fuerte, ahí están escuchando, aprenden mirando la pizarra, pero no le están atendiendo, no es significativo para ellos, ¿ya? Eh, entonces yo he podido comprobar que efectivamente no funciona una clase en quechua, en castellano, digo, con los niños cuando la mayoría hablan el quechua, no funciona. Entonces, otro día lo he realizado una clase en quechua y la situación era prácticamente distinta, totalmente distinta, ¿no? Todos los estudiantes ponían mucha atención y participaban con fluidez, hablaban, se expresaban, salían adelante, exponían. ¿Ya? Entonces, allí pude comprobar que efectivamente esas teorías no tienen mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces, en estos escenarios, ese sería escenario uno, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso de que el profesor tiene que planificar sesiones de aprendizaje en idioma quechua? Obviamente, ¿no? Como es lógico. Ya en este caso, el quechua va a utilizar, el idioma quechua va a utilizar como instrumento de aprendizaje, ya, y no como un elemento de enseñanza, ¿no? Tiene que utilizar como un instrumento, ¿no? Porque en este idioma los estudiantes van a aprender, ¿ya? Porque estos chicos hablan con mucha fluidez el quechua, ¿ya? Igualmente sus padres, cuando acudieron a una asamblea, yo he traído, o sea, he convocado a algunas mamás
ya de más o menos de tercera edad, ya algunas familiares de los alumnos, igual ellos estaban sentados en la reunión, pero cuando yo hablaba en puro castellano, no, estaban ahí sentados, pero solamente la presencia, no lo están entendiendo, ¿ya? Entonces ya cambio de código y verían colegas, o sea, una bonita experiencia, la manera como, cómo conversaban conmigo, especialmente las más ancianas, ¿no? Y allí, entrando en mayor confianza, eh, recordábamos cómo era la vida antes, 20, 30, 40 años atrás, cuando ella era joven, entre otras cosas, y como, como quiera, yo soy de una comunidad originaria de Copisa, yo he pasado esa experiencia bonita de niño y yo me recordaba ahí algunas prácticas culturales que hacíamos en la comunidad. Entonces recordaba con las señoras y realmente he salido con fortalecido, o sea, me sentía muy bien, colegas. Entonces, el intercambio comunicativo era pues al 100%, digamos, positivo, ¿no? Yo le entendía perfectamente, ellos me entendían perfectamente y estaban hablando, o sea, ya me tenían como si fuera un hijo, o sea, una familia más parte de ellos, ¿ya? Y rápidamente podemos conectar, digamos, esa confianza, ¿no? Yo también conozco la idiosincrasia, entonces entramos a una conversación amical, ¿ya? Entonces, allí he podido entender porque yo también no lo entendía, colegas, este enfoque de educación intercultural bilingüe, no lo entendía, pero si tú lo tomas como debe ser, este hecho, este fenómeno educativo, sí es posible, colegas, ¿no? Entonces, existen aún comunidades que están en escenario uno. De repente no será mucho, pero sí hay, especialmente acá cerca, en Yuipapucuyo, Ancatira, ya también están pues algunas comunidades, especialmente estas comunidades, dos comunidades, hacia Huancabamba no conozco, he visto, pero no he tenido la oportunidad de compartir, digamos, con estudiantes alguna clase, pero sí, sus papás, mamás, sí podemos notar en estos paros agrarios, marchas, luchas sociales, sí podemos ver la manera como se comunican, cómo hablan, cómo van al radio, enfocan su pensamiento, su vivencia. Podemos ver cuando interactúan en la feria. Entonces, quiere decir que existe, sí, vivo, ¿no? Esta cultura andina, el uso del dominio del quechua existe plenamente y con mucha razón se ha establecido como escenario uno en estas comunidades, ¿no? Entonces, cuando la mayoría habla, los estudiantes hablan el idioma quechua, no es posible enseñarlo prácticamente en castellano, ¿no? Segunda lengua que no lo entiende mucho. Entonces, desde allí parte el fracaso educativo, colegas, ¿no? Desde allí, entonces, ¿qué dice normalmente un docente? Bueno, los niños no aprenden porque hay interferencia lingüística porque por su idioma, dice, ¿no? Por su idioma, su idioma es el problema, ¿ah? Eso es, o sea, lo ve como la lengua quechua como un problema, ¿ya? Porque son niños que quechua hablantes, tienen interferencia lingüística, mucho motoseo, confunden la I con la E. O sea, ese es un problema para el profesor. ¿Ya? Entonces, todos los psicopedagogos, como Vygotsky, Auswell, especialmente el Vygotsky, mencionan que todos los niños del mundo aprenden en su lengua materna. Ya no hay una teoría que puede refutar este, esta, esta categoría, colegas. Y es lógico, ¿no? Usted, colega, si su lengua materna es que el castellano,
Obviamente, cuando tú acudes a la escuela, te enseñan en castellano, en tu idioma, entonces vas a aprender, vas a comprender cualquier temática, ¿no? Pero siendo castellano hablante. Pero tú eres quechua hablante nato, tu lengua materna es quechua, y que te enseña en castellano. Claro que algunas palabras vas a tratar de entender, pero no es como para que se genere un aprendizaje, digámoslo, en tu cerebro, ¿no? Entonces, por obligación vas a estar sentado en el salón, ¿ya? Entonces, cuando te aplican examen, evaluaciones, obviamente su nota va a ser pésimo, ¿no? Su calificación es pésimo, ¿ya? Ese proceso también he pasado, colegas, ¿no? Tengo experiencia, efectivamente, esa es verdad, ¿ya? Yo he estudiado, bueno, hasta quinto grado, ¿no? O sea, la experiencia personal me sirve también. Quinto grado en la comunidad campesina de Cupiza, bueno, en esos años del 75, 76, 77, era pues una escuela multigrado, eh, primer grado hasta quinto grado con dos docentes, y el docente llegaba a las 10 de la mañana, regresaba a las 12 en punto, ¿no? En esas 2 horas que había llegado a la escuela, pero se ponía a cocinar, comían, dejaba para copiar en la pizarra y se venía. Eso era la mecánica de trabajo, ¿no? Entonces, mira, fíjense, colegas, cuál es el aprendizaje que ha generado en mi persona. Absolutamente nada, ¿no? No solamente en mi persona, sino en todos los estudiantes que hemos estudiado en Cupiza en ese año. Bueno, habrá estudiantes que han tenido buenos profesores, de repente dedicados también, pero en mi caso, esa mala experiencia llevo en mi corazón, ¿no? Entonces, no era hasta sexto grado la escuela allí, sino que era hasta quinto grado nomás. Ya, y por cuestiones de destino me matricularon ya a sexto grado a una escuela aquí en San Jerónimo. Para mí ha sido totalmente chocante, colegas, ¿no? No podía. En primer lugar, no tenía amigos, porque yo era un niño netamente quechahablante, lengua materna. Castellano habrá tenido unos 3, 4 o 5 palabras máximo. Ya, entonces, como un niño quechahablante con 5 palabras en su cerebro en castellano va a recibir una clase de álgebra en sexto grado? ¿Te puedes imaginar, colegas? Claro, habría que vivir, ¿no? Ese proceso. Mm. Habría que vivir para saber exactamente qué es lo que ocurre con un niño cuando no es su idioma, ¿no? Entonces, este hecho es digamos, es un proceso duro, colegas, ¿no? Que no solamente mi persona ha recibido, ¿no? Sino también muchos niños, digamos, al nivel del Perú, seguramente, especialmente en sectores rurales, ¿no? Entonces, un niño migrante quechohablante nato se encuentra en mi ciudad por primera vez, como los niños que mayoría hablan castellano. Todos, yo diría, ¿no? Todos hablan castellano muy bien, tienen sus prácticas culturales y todo ello, de acuerdo a la urbe, ¿no? De acuerdo a la ciudad. Y es totalmente chocante, colegas, recibir una clase pues, en un idioma que no conoces, ¿ya? Y estar sentado desde las 8 hasta la 1 escuchando una clase y no entiendes, no por burro, sino que no es tu código lingüístico, ¿no? No es tu idioma. Ya puedes entender pues alguna comunicación de eso, de uso común, ¿no? Véndeme, tráeme esto, aquello, algo habría que comprender en ese tiempo, ¿no? Pero una clase de álgebra en sexto grado, cuando hablaba de conjuntos, yo me acuerdo perfectamente, decía conjunto, determinación de conjuntos, conjuntos finitos e infinitos.
¿Qué será, pe, colegas? No te imaginas, no, nunca he escuchado esa palabra, pe. Yo no tengo la culpa, ¿no? Nunca he escuchado esa palabra en mi vida. Ya, entonces, el maestro hacía, pues, algunos grafitos ahí en la pizarra, ¿no? Para explicar qué cosas eran finitos e infinitos. Algo tenía que, algo capturar, ¿no? Pero no es suficiente, pe, colegas. No es suficiente, ¿no? Entonces, ese proceso ocurre, colegas, cuando una sesión de aprendizaje se da actualmente gracias a la masificación de los medios de comunicación. No tenemos comunidades así cerrados o comunidades netamente quechohablantes. Ya la mayoría de las comunidades también, la nueva generación que tiene ya instrucción secundaria, entonces es distinto ahora, ¿no? Actualmente la coyuntura es distinta, ¿no? La mayoría de las comunidades también ya, de una u otra forma, hablan regularmente castellano, sus papás, sus mamás, ya es distinto la coyuntura, ¿no? Pero sus abuelos, las personas mayores en la comunidad siguen hablando el quechua y muy bien que sigan hablando, ¿no? La cuestión es mantener, ¿no? Cultura milenaria que tenemos también. Entonces, la cuestión es fortalecernos más bien, no ver como un problema, colegas. Entonces, por estos motivos está pues, establecido como escenario uno, ¿no? Porque la mayoría de los niños son quechohablantes en el aula y también la comunidad, sus papás también, ¿ya? De esos hay también. Ya, colegas, si hubiera alguna pregunta, no, normal, colegas, no hay problema. Yo creo que, si bien es cierto, no somos todos, pero en este contexto, colegas, no hay el sabe más o el sabe menos. El aprendizaje se da pues, prácticamente de manera horizontal, ¿no? Ya aprendemos de unos a otros. El maestro también enseña, también al mismo tiempo está aprendiendo, ¿no? ¿Ya? Todos, a nivel universitario igual, colegas. El catedrático aprende de sus estudiantes. Los estudiantes también enseñan, ¿ya? Pero también estudiantes aprendemos de los catedráticos también igual, ¿no? Entonces, esa es la mecánica de trabajo, colegas, en adelante, ¿no? Por eso, de acuerdo a las tendencias últimas, el nuevo analfabeto del siglo XXI dice son las personas que no pueden desaprender, ¿no? O sea, no tener mente cerrada, sino que tenemos que, digamos, ver el conocimiento como un conocimiento relativo, ¿no? Y este conocimiento se da, pues, digamos, de múltiples formas, ¿ya? Muchos pueden considerar que yo soy docente, y a mí quién me va a enseñar. No se trata de eso, sino que todos aprendemos de todos, colegas, ¿ya? En ese sentido, su participación, bienvenido. Me gustaría escuchar de repente algunas participaciones también. Seguramente ustedes también tienen mucha experiencia, ¿no? La experiencia es el madre del aprendizaje también, colegas, ¿ya? Bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir en ámbitos rurales, ¿ya? De nacimiento, entonces he visto mucha cultura, muchos saberes también. Y eso me fortalece, colegas. No tengo por qué tener la vergüenza, ¿no? ¿Por qué, colegas? ¿Cuál es la diferencia de haber nacido en una comunidad campesina y en ciudad? Es igual, ¿no? Tienen sus diferencias, obviamente es natural también, ¿no? Entonces, ambos son ricos, ¿no? O sea, en ambos contextos adquieres experiencias ricos. De eso se trata de esta educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos que cambiar de mirada, colegas, ¿no? De perspectiva. Tenemos que ser más gente. Es como decir en quechua, ¿no? Runa, seamos runa, ¿ya? El runa no es cualquier cosa, es una categoría, digamos, desarrollado, ¿no? Entonces, seamos más gente, ¿no? Runa caso, runa caso, runa, ani runa caso. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Eso sería respecto al escenario uno, ¿no? Entonces, la mayoría de las comunidades escoleros hablan castellano, no digo quechua, ¿ya? La comunidad también, igual papás, mamás hablan quechua, entonces
En este escenario, la clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe dar en su lengua materna, ¿ya? Entonces, por eso es que el Ministerio de Educación está dotando, pese a los primeros grados, especialmente tercer ciclo, todos los cuadernos de trabajo es en lengua materna, ¿no? Todos los cuadernos hasta segundo grado. Pero esos cuadernos no están siendo actualizados, sino que están pues, ahí arrumados en almacén. Nadie actualizado. Uno que otrito, de repente un par de páginas. Un par de páginas. Entonces, justamente por, no lo comprendemos aún, ¿no? La interculturalidad en todos, con todos los elementos. Hemos hablado bastante de diálogo de saberes, ¿no? Ese es un elemento clave también. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tratar más adelante lo que son la visibilización de saberes. ¿Ya? Hemos tratado lo que es cosmovisión, ya como nuestros pobladores andinos ven al mundo, cuáles son sus principios, ¿no? Entonces, estos elementos que son fundamentales tenemos que entender que realmente queremos practicar la interculturalidad y podemos generar respeto, digamos, de acuerdo a la axiología de la cosmovisión andina, ¿no? Ahora, en el escenario 2, ¿quiénes se ubican? ¿Ya? En el escenario 2 se ubican la mayoría de los estudiantes de la institución educativa, en área rural también, comprenden y hablan ambas lenguas originarias castellano. O sea, estos niños y niñas, ya, siempre tenemos que hablar en ese sentido, colegas, ¿ya? Yo sé que tenemos familia, tenemos hijos, hijas también. Ya, a veces cuando solamente mencionamos niños, pues estamos, digamos, siempre al varón estamos como predominante, ¿no? Colocando. Y estamos desconociendo al otro género, ¿no? Niñas o niños. Niñas, niños, siempre hay que hablar en ese sentido. O también podemos hablar como estudiantes, ya. Estudiantes ya engloba los dos géneros, ¿no? Entonces, siempre colegas, no es que, por eso algunos colegas en algunos debates me dicen, ¿no? Yo tengo tres hijas. No, claro, pues tú estás, porque tienes hijas, estás reclamando. No, no es eso, colega, sino que tiene que haber paridad, ¿no? Siempre tiene que haber, desde allí tenemos que partir, ¿ya? Entonces, en este escenario 2 están también colegas, por ejemplo, mi escuela donde yo trabajo está en este escenario. También buena parte de las instituciones educativas, escenario 2. Ya creo que ahora la UGEL ha publicado seguramente las plazas para reasignación instituciones educativas, ahí se puede percibir, ¿no? ¿Qué escenario está esta institución educativa? Escenario 2, 1, 3. Entonces, allí está escenario 1 y 2 fundamentalmente, ¿no? Y qué bien que sea también escenario 2 porque la tendencia no es pues quedarse en escenario 1 colegas, para nada. Nadie está diciendo que, ya, ¿sabes qué? Vamos a mantener quechua y vamos a mantener, no. No es eso la idea. La idea es que estos estudiantes sean bilingües, ¿no? O sea, que manejen de manera coordinada la educación intercultural, o sea, dos idiomas, mínimamente. Pero ya cuando llega a secundaria va a manejar también el inglés, ya serían tres idiomas, ¿ya? Y cuando llega a la universidad va a dominar también otro idioma más fácil, más próximo, el portugués. Ya tendría cuatro idiomas. Los que manejan más de tres idiomas, ¿cómo se llama, colegas? Tres idiomas serían trilingües, ¿no? Dos idiomas bilingües, más de cuatro, más de tres idiomas, hay un término. A ver, vamos escuchando. Estos niños ya serían políglotas, ¿no? O sea, varios idiomas. La tendencia en el mundo es que domines varios idiomas, colegas, ¿no? Especialmente, digamos, aparte de nuestro idioma originario, tenemos que aprender también el idioma extranjero. Ya, entonces, en este escenario están pues los niños ya leen en quechua, hablan quechua, también leen castellano, también hablan castellano. Dos idiomas.
¿ya? Lengua originaria y castellano. Hay niños que hablan muy bien el castellano, hay niños también que están hablando, aprendiendo a hablar, ¿ya? Pero también hay niños que hablan el castellano, pero y ya no hablan el quechua. Eso es una realidad, eso también, colegas, digamos, hay que mencionarlo, ¿no? Eso tiene que haber un tratamiento allí, ¿ya? Algunos niños ya no comprenden, niñas, niños ya no comprenden el quechua, no saben. Entonces, allí está la tarea, ¿no? Enseñar prácticamente a esos niños como segunda lengua el quechua. Es complicado, colegas, no es sencillo, ¿no? En esos salones, por ejemplo, unos niñitos que son retornantes de, digamos, de Ciudad de Lima, de Ica, están primer, segundo grado, tercer grado, vienen, hablas quechua, no te entienden. No es que él tenga la culpa, no, sino no tiene la culpa porque él ha nacido en Ica y por tanto sus papás, sus mamás han enseñado pues en castellano, ¿no? Y el contexto social también castellano hablante y por factores X regresan a su pueblo y ya no hablan. Entonces, a este niño hay que enseñar pues, lengua originaria, pero ya como segunda lengua, porque su lengua materna de ese niño es pues, el castellano, entonces el quechua va a ser su segunda lengua. Ah, y así, colegas, hay distintas dificultades, ¿no? Pero la mayoría son, pues, también están en este escenario los ¿no? Niños que hablan quechua también hablan en castellano. Ya, eso está muy bien, ¿no? La cuestión que, entonces, estos niños, con un buen tratamiento, van a llegar, pues, bilingües coordinados a sexto grado, ¿no? Estos niños están capacitados para desarrollar y escuchar clases o participar en las clases de aprendizaje eh, puede ser en castellano o puede ser en quechua también, porque no tienen los dos dominios. Y es posible llegar, colegas, a este escenario. Sí, sí es posible. Sexto grado domina lengua castellano y quechua, llega. ¿Ya? Eso no es problema eso. Ahora, en el escenario 3 ¿quiénes están? En el escenario 3 se ubica la mayoría de los estudiantes de la institución educativa ubicado en área rural también. Comprenden y hablan fluidamente el castellano y son bilingües, pero comprenden limitadamente la lengua original. Fíjense, colegas, ese escenario también existe, ¿no? ¿Mm? Acá, a ver, podemos hablar de estas comunidades acá cercanas a la capital de Andahuaylas, ya, Zapajalla, qué sé yo, acá, Poltoxa, acá, Radio Urbano Marginales, por ejemplo, ya esos niños hablan muy bien el castellano, leen todo en castellano, pero ya poco nomás, lo que es idioma quechua, ¿no? Alguito han aprendido ya, es abuelos, papás, alguito nomás ya, no es mucho, poquito nomás, limitadamente su lengua original, unas cuantas palabras, ¿no? Y muchas veces te dicen, ¿no? Oye, ¿tú hablas quechua o no? Niño o niña. No, profe, no hablo, pero entiendo, dice, ¿no? Ah, no habla, pero más o menos entiende el mensaje, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos ese caso. Yo tengo un caso ahí en mi familia igual. Mis hijas, lamentablemente, no hablan el quechua, uno que otrito, pero tiene dificultades, muchas dificultades, ¿no? Pues, justamente este año tiene pésimo nota en lo que es en el curso del quechua. Ya, y ahora la niña está molesta conmigo porque papi, si tú hablas quechua y ¿cómo no me has enseñado? Yo tengo cero, porque yo no he contestado nada, nada. Me dice mi niña y me da pena, ¿no? Lamentablemente no ha tenido mucho contacto, digamos, con nuestros hermanos allá en... Porque eso se aprende en contexto, colegas, ¿no? Eh, Tiene que haber en la familia, digamos, miembros de la familia que hablen quechua. Ya allí se aprende mejor rápido, ¿no? Entonces, este escenario también existe, colegas, ya especialmente en lugares urbanos marginales,
mm, inclusive acá en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras instituciones educativas que se encuentran en Valle de Chumbao, por ejemplo, son mayoría son migrantes también. Eso también, ese elemento hay que tener en cuenta, ¿no? Ya como que la normativa ha cambiado. Antes, pues, 5 o 6 años atrás, clasificaba, ¿no? Para ingresar a GEM y para ingresar a Belén, como era discriminatorio, prácticamente no se podía, tenías que dar una evaluación previa, ¿no? Y los que aprueban el examen y los que se ubican en los mejores puntajes ingresaban. Ya, y yo era un niño del campo que no estaba, digamos, con las competencias, obviamente estaba atrás y no podía ingresar, eran colegios exclusivos. Ya. Entonces, eso existe, gracias a la ley, ya no existe eso, ¿no? Entonces, todos tienen derecho a acceder, porque eso también es una barrera, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 años atrás, nada más, colegas. Y fíjese, ¿no? Hasta qué extremo hemos llegado en la educación, ¿no? Somos docentes, con grados, con todo aparentemente, pero allí se ve, colega, en la práctica social se ve la calidad de, digamos, de profesionales, ¿no? Que podemos desempeñar funciones en determinadas instituciones educativas. Ya, entonces, eso más o menos para ubicarlos, ¿no? Porque nadie me va a decir, ¿no? Que el Valle de Chumbao es digamos, podría ser el escenario 4, pero no lo es, ¿ya? Porque en estas escuelas también hay niños de zonas rurales, ¿ya? De Huancabamba, de Champacocha, de Quisuará, de Pacucha, ¿no? Entonces, ese sería el escenario 3 sería, ¿no? Hay una mixtura ahí, no se puede determinar con claridad, ¿no? Porque estos también son grupos, ¿no? Que ha establecido el Ministerio de Educación para más o menos para proponer algunas estrategias de trabajo, ¿no? Ya, entonces, esos niños hablan castellano, pero ya no hablan quechua, hablan uno que otro, un poco entienden, no hablan, ¿ya? Entonces, en el escenario 4 ajá, disculpen colegas, una llamada. Ya, ahora, en el escenario 4 está la mayoría de los estudiantes comprenden y se expresan fluidamente en castellano. Sí son castellano hablantes, ¿no? Natos, ¿ya? Conocen expresiones cotidianas en la lengua originaria, en la comunidad la lengua originaria ya no es usada. ¿Dónde podría ser eso? A ver, colegas, ¿dónde, en qué contexto? ¿Mm? ¿Puede ser en Lima o no? No, conocen expresiones cotidianas en la lengua originaria, en la comunidad. No sé, pues colegas, puede ser algún barrio joven en la ciudad de Lima, ¿no? La mayoría de los estudiantes hablan el castellano, claro, por sus padres, por sus abuelitos, podría que unas cuantas palabritas saber el quechua, ¿no? Pero en esa comunidad ya nadie habla quechua, por ejemplo, ¿no? Ya son las ciudades especialmente ya no hablan. Aunque en Andoveles no lo es, ¿ah? Andoveles no creo, colegas, ¿ah? Porque Andoveles también es una mixtura, ¿ah? Todos en su mayoría hablan el quechua.
por más que sean citadinos natos de Andahuelas, igual, por la práctica, por el contexto social han aprendido a hablar quechua. No va a decir que yo soy nato castellano hablante, no, no hay. Sí hay, pero han aprendido colegas por el contexto social donde vivimos, ¿no? Entonces, ese es el escenario 4. El escenario 5 es un escenario atípico, ¿no? Este es el producto de la migración, por la movilización social a nivel nacional, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? A ver, la escenario 5, la institución educativa se encuentra ubicada en el área urbana o periurbana. Necesariamente tiene que estar ubicada en esta área, ¿no? Urbana o periurbana, donde los contextos de interacción social son básicamente en castellano, en el caso de Lima, ¿no? Pero confluyen estudiantes que provienen de diferentes pueblos originarios y que hablan diferentes lenguas, contexto de multilingüismo. Claro, a eso es ya un multilingüismo, ¿no? Asimismo, los estudiantes presentan distintos niveles de bilingüismo, lengua originaria y castellano. ¿Ya? Como vuelvo a decir, porque en X ciudad de Lima hay migrantes de diferentes regiones, ¿no? Puede que en ese salón se encuentren un shipibo, aymara, quechua hablante, afrodescendiente, o de repente también personas de otras, estudiantes de otras naciones también, como venezolanos, colombianos, argentinos, ¿no? De Iberoamérica, especialmente, ¿ya? Esos son castellano hablantes, porque no podría entrar, digamos, un niño norteamericano a una escuela de castellano hablante, ¿no? Puede haber casos, pero no siempre ocurre eso, ¿no? Este escenario es 5, escenario 5. Eso en Apurímac no tenemos, ¿no? No hay una institución educativa con este escenario. Probablemente en el Ministerio de Educación habrá con este escenario, pero yo creo que en la ciudad de Lima, aquí no. Aquí más o menos se puede percibir hasta escenario 2. Hasta 3 se puede percibir en Andahuaylas, pero no, escenario 4 y 5 no, no se percibe. Son los escenarios lingüísticos. Entonces, allí está, por ejemplo, ruralidad 1, ruralidad 2, ¿no? Escenario 1, escenario 2. Nosotros somos escenario 2, por ejemplo, en medicina educativa. Seguramente ustedes también, en los que trabajan en nivel primario, están así establecidos como escenario 2, ¿no? Muy bien, colegas, eso sería respecto a los escenarios, el manejo de escenarios lingüísticos, ¿no? Ya está claro, si hay alguna duda, igual, colegas, estamos para conversar. Ahora, los temas que hemos desarrollado anteriormente tienen mucha relación con estas temáticas que estamos desarrollando, ¿no? No es por gusto que hemos desarrollado esos temas que eran de mucho interés. Aquí yo me he dado cuenta de que en este documento se plasma la mayoría de los temas que hemos desarrollado. ¿No? Si no desarrollamos los temas anteriores, no lo vamos a entender mucho, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques del modelo de servicio educativo, ¿no? Intercultural? Ya como acto educativo, como un acto social, siempre está enmarcado dentro de un enfoque, ¿no? ¿Ya? Entonces, allí podemos distinguir 5 enfoques que maneja la educación intercultural bilingüe. Especialmente el modelo de servicio educativo, IB, ¿no? ¿Ya? El primer enfoque sería mantenimiento y desarrollo de lenguas originarias. ¿En qué consiste eso, no? Este enfoque promueve que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas en lengua originaria y castellano, ya de mantenimiento. O sea, hay que conservar nuestra lengua originaria como también el castellano, ¿ya? Ese es el bilingüismo coordinado, ¿no? Ese es el bilingüismo coordinado. O sea, ambas, ¿ya? Ambas se pueden mantener. Y eso es lo de la demanda también de los padres de familia, ¿no? Cuando en una asamblea planteas, dices, ¿en qué idioma quieren que aprendan vuestros hijos?
Y los padres de familia van a decir en coro, como un solo hombre, en castellano, profesor, en castellano, profesor, que aprenda castellano, hablar bien, escribir bien. Por ahí sí tú vas a empezar a decir, pero con baja voz. En quechua también, profesor. Quechua tapasina ya chachuli, ya. Pero con tono voz, y una chata, que o sea, como, como diciendo, ya, bueno, pues. Pero ahora, últimamente, en los últimos años, están empezando a valorar el idioma quechua y reclaman, y dicen, manatajna, alintacho ya chinguich quichotas, profe, alintata ya chichos quichotas, se natan alin gan. Sí, pero ustedes están promoviendo el quechua, pero no están enseñando bien. Si se harían bien, el quechua también estaría muy bien que aprendan el quechua también. Dice. Ya no hay esa negativa, ¿no? El que está siendo valorado en estos últimos años, y hay muchas oportunidades también para los chicos quechua hablantes, ¿no? Hay profesores que trabajan en el extranjero enseñando quechua, en las mejores universidades también hay, ¿ya? El mercado para enseñar quechua es amplio en la ciudad de Lima especialmente, ¿no? Ya, entonces, lo que se quiere es mantener ambos idiomas. El segundo enfoque es gestión comunitaria, o sea, la enseñanza de la educación intelectual bilingüe y el idioma quechua no sea solamente pues, en el ámbito académico o escolar, sino también este fortalecimiento tiene que ser en ámbito comunitario, ¿no? ¿Ya? La construcción de una visión común y el compromiso de los actores de la comunidad. O sea, allí tienen que participar todos, papás, mamás, autoridades, dirigentes, organizaciones sociales base, ¿ya? Exalumnos, ellos también tienen que discursar un solo idioma, ¿no? Para el fortalecimiento de la identidad cultural y el fortalecimiento de nuestra lengua materna. O sea, no es solamente tarea del profesor, sino también la participación democrática, ¿ya? De la comunidad educativa, se refiere a eso, ¿no? ¿Ya? Enfoque territorial. Tiene que promover pues una educación ya en el entorno sociocultural, ¿ya? Y geográfico, colegas. A eso se refiere, ¿no? La educación siempre tiene que enmarcarse en un contexto, ¿no? ¿En qué contexto se da el fenómeno educativo? Contexto rural, contexto urbano, ¿ya? Contexto quechahablante o un contexto bilingüe, o contexto también de habla, digamos, extranjero. No sé, pero no, colegas, entonces siempre tenemos que tomar en cuenta, tener en cuenta como maestros, especialmente en la etapa de planificación, en qué contexto territorial se desarrolla este fenómeno educativo, ¿ya? Entonces allí vamos a establecer el diagnóstico, ¿no? El contexto geográfico, rural o urbano, ¿ya? Eh, También el enfoque intercultural es fundamental, ¿no? De acuerdo a este enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe hace énfasis en la superación de condiciones de subalternidad de las comunidades y culturas originarias. De este tema hemos hablado bastante, colegas, anteriores clases, como dos, tres clases, ¿no? ¿Ya? Las culturas originarias son vistas como subalternos, o sea, son como culturas disminuidas, con culturas con menos valor, ¿no? Ese tratamiento, digamos, injusta se tiene que superar, ¿ya? A través de este enfoque intercultural, ¿ya? Pero no se supera pues así por así nomás, sino que tiene que haber permanente cuestionamiento reflexivo, crítico de los actores educativos, ¿no? Especialmente de los docentes, autoridades educativas, dirigentes comunales, UGEL, funcionarios, ellos tienen que, digamos, permanentemente construir, ¿no? Este trabajo intercultural que efectivamente se plasme en la práctica social, ¿no? Entonces, para, digamos, disminuir esas brechas asimétricas, ¿no? En la sociedad, ¿ya? Lo que queremos es siempre que haya equidad, ¿ya? Trato equitativo y justas también entre estos grupos, digamos, humanos, ¿no? Rurales, urbanos, quechua hablantes, castellano hablantes, ¿ya?
y haya pues, ese diálogo de valores, de saberes que hemos hablado tanto. Ese enfoque maneja esos 5 enfoques, ¿no? Lo que es el modelo de servicio educativo intercultural. Ya, este es un documento del Ministerio de Cultura, es una resolución ministerial, ¿no? De eso estamos hablando, colegas. Ya. Y otro enfoque es el buen vivir. El enfoque del buen vivir plantea al ser humano vivir en armonía consigo mismo. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Que es el principio, ¿no? De reciprocidad, armonía. O sea, el hombre andino siempre va a buscar esa armonía entre seres humanos, con entes, digamos, deidades y con la naturaleza y animales y plantas, ¿no? Siempre va a haber va a buscar esa armonía, ese equilibrio, ¿no? Consigo mismo. Si el hombre andino va a vivir de acuerdo a los principios, digamos, de la cosmovisión andino, siempre va a estar consigo mismo bien, ¿ya? Va a estar bien. Y generalmente nuestros hermanos grandes están bien, aunque ahora ya no tanto que ha entrado la sociedad de consumo, ya, en un sistema capitalista como la nuestra, ya, y a la gente anda con mucho afán, ya no hay esa felicidad que antes había, ¿no? Antes era distinto, volviendo 40 años atrás, colega, era distinto la vida, era distinto, totalmente distinto. Había sosiego, había tranquilidad, la gente sembraba diferentes productos, ¿no? Tubérculos, haba, arveja, criaba cuis, gallinas, criaba ovejas, llama, y trabajaban, producían la chacra para vivir, ¿no? Para autoconsumo. No era necesario trabajar todo el año. Habían espacios también de fiesta, de jolgorio, habían actividades, pero no era pues, como ahora, todo el mundo andamos afanados, ¿no? En busca de recursos para mantener la familia. En aquellos tiempos se podía hablar de buen vivir, ¿ya? Entonces, ahora no está tan fácil la vida, ¿no? Ya, el hecho mismo de que nuestros hermanos del campo tienen que obligatoriamente tienen que utilizar, por ejemplo, los fertilizantes, los agroquímicos, para producir la chacra, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, desde ese punto de vista ya no es el buen vivir, ¿no es cierto? Implica recuperación y fortalecer la cosmovisión, por ejemplo. ¿No? De cosmovisión hemos hablado tanto y mira, aquí en la directiva aparece, no he leído por completo, pero sí, mira, ya podemos encontrar, ¿no? ¿Ya? Fortalecer la cosmovisión, espiritualidad, también hemos hablado, cultura y cuidado de las fuentes de vida propias de los pueblos originarios. Eso hemos hablado bastante, colegas. Entonces, ese es el buen vivir, basado en un modelo de organización social comunitaria y económica que se sustenta en un principio de hermandad, complementariedad entre todo lo que existe. Esos 5 principios, colegas, como enfoque dentro de la educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Entonces, estos enfoques, al momento de desarrollar y planificar actividades educativas, tiene que estar presente, ¿no? Tiene que estar presente. ¿Cuáles son los componentes del modelo de servicio educativo intercultural? Algunas componentes, ¿no? Por ejemplo, la propuesta pedagógica, ya, uno de los componentes, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosas, qué considera, por ejemplo, como propuesta pedagógica, ya, el componente del modelo de servicio educativo, ya, qué cosa más o menos plantea? Plantea que los estudiantes que de cualquier lugar del mundo logran mejores aprendizajes. ¿Ya? Si lo hacen desde sus referentes socioambientales y culturales y de su lengua materna. ¿Ya? De eso hemos hablado también hace un momento, ¿no, colegas? Voy a repetir, por ejemplo, para que ya no vamos a estar discutiendo, digamos, de este planteamiento, ¿no? Porque en un taller de capacitación, colegas, de cualquier, no sé, en cualquier momento del año, cuando tú juntas a los
30 profesores en una aula para un taller, lo primero que dicen es, ¿para qué a quechua? ¿Para qué a quechua? Eso no funciona, dicen, ¿ya? Pero eso lo que está diciendo tiene que sustentar, colegas, de eso se trata. ¿Ya? ¿Cuál es su referencia, digamos, teórico para que un docente diga, ¿no?, que el quechua no funciona? No hay, colegas, no va a haber, no van a poder sacar, a no ser que haya últimas investigaciones, pero no, difícil, ya, porque acá la categoría es tácito, ¿no? Cualquier lugar del mundo logran mejores, o sea, los estudiantes de cualquier lugar del mundo logran mejores aprendizajes si lo hacen desde sus referentes socioambientales y culturales y en su lengua materna. No se puede refutar esa teoría, colegas. ¿O sí? A ver, díganme, colegas. Díganme lo contrario. No hay que, colegas. O sea, de hecho, cualquier niño tiene que aprender pues, prácticamente en su lengua materna. O sea, se logra mejores aprendizajes. Sí se puede aprender también de la segunda lengua, pero dice se puede aprender mejor en su lengua materna. ¿Ya? Ustedes, colegas que son de repente, no sé, pero no les conozco mucho, seguramente son de lengua materna algunos castellano hablante. De hecho, cuando vas a ir a la escuela vas a aprender en castellano, porque es tu lengua materna, ¿sí o no? Entonces, si tu lengua es, o sea, tú has nacido con lengua castellano, has crecido con castellano, a la educación inicial ha sido has desarrollado castellano, papá, mamá, entorno familiar hablan castellano, tus vecinos también, el pueblo habla castellano, obviamente tu lengua, ese constructo de conocimiento se ha elaborado pues en castellano. Y cuando tú vas a primer grado, segundo grado, igual vas a aprender mejor en ese idioma el castellano, porque es tu lengua materna. Eso es lo que está diciendo la teoría, ¿no? Entonces, este no se puede refutar, es lógico. ¿Ya? Entonces, en el entorno socioambiental, no se aprende solamente en las cuatro paredes, colegas, se aprende en el contexto sociocultural, ¿ya? Socioambiental, ¿ya? Y en su lengua materna, ¿ya? Eso es un componente del modelo de servicio educativo, ¿no? Una propuesta pedagógica, ¿ya? El otro componente es desarrollo de las áreas de una perspectiva intercultural, o sea, es decir, que las áreas curriculares tenemos que desarrollar desde una perspectiva intercultural. ¿Qué implica esto? Implica, colegas, necesariamente el reconocimiento y valoración de la identidad personal y colectiva de los estudiantes, ¿no es cierto? Estudiante que hablante, estudiante que tiene su propio cosmovisión, ¿no? Justamente hoy día hablaba con colegas, ¿no?, acerca de los saberes ancestrales, de las deidades, y me decía que efectivamente existe. Ella está seguro al 100%, ¿no?, de que el Apu puede enfermar, que el Jayapa puede sanar a las personas, que la Pachamama puede enfermar a las personas. Seguro al 100%. ¿Ah? Entonces, esa identidad personal se tiene que respetar. Y los estudiantes también vienen con algunas ideas, digamos, aprendidas de sus ancestros. Y esa identidad, por ejemplo, hay que respetar, no hay que desechar, no hay que subalternizar, ¿ya? Y en su pensamiento colectivo de estudiantes hay muchas cuestiones, especialmente de los niños rurales, eso hay que respetar, ¿no? Hay que enseñar con una perspectiva intercultural, ¿ya? Hay que enseñar con esa perspectiva, colegas. No ocurre mucho, especialmente en ciudades, pero sé que en los últimos años muchos profesores están cambiando. En una ocasión fui también a una reunión de docentes y tratamos de hablar de estas temáticas de diálogo de saberes, deidades, saberes ancestrales, y muchos docentes se molestaron. Nosotros no queremos esas cosas,
¿no? Nosotros hemos llamado para que nos enseñen el idioma quechua, decían, ¿no? O sea, mira, fíjense, colegas, hay esa diversidad, ¿no? En profesionales hay una diversidad, ¿no? Si no comprendes el otro aspecto fundamental, la cosmovisión andina y todo ello, no es, la interculturalidad no solamente es idioma. Aquí en ninguna parte estamos hablando solamente de enseñanza del idioma. Estamos, estamos hablando de diálogos saberes, ¿ya? De conocimientos interdisciplinares, de conocimientos transdisciplinares, ¿ya? De sistemas de conocimiento estamos hablando. Estamos hablando de epistemología, estamos hablando de ontología. Entonces, no solamente se trata de, digamos, voy a aprender el idioma y punto, no, no, no. Idioma es un elemento más, ¿ya? Entonces, y así se molestaron. Bueno, tuvimos que terminar enseñando el idioma pues, finalmente porque ellos han impuesto la idea, ¿no? Como eran la mayoría, no, esas cosas ya no, queremos solamente idioma, ya, pues idioma, ¿no? Entonces, no sé si a estas alturas de la vida han cambiado su manera de ser, no espero que sepan, ¿no? Que sepan, ¿no? Ojalá, pero entonces, ahora he visto muchos de ellos son funcionarios, ¿no? En el agujero, a ellos les he visto en el agujero, entonces, si tienen ese modelo de pensamiento, ¿cómo estarán, colegas, digamos, en esta temática de interculturalidad, ¿no? Especialmente que dirigen algunas direcciones, especialistas, qué sé yo, ¿no? Sería cuestión también analizarlo. Entonces, esta temática no es nuevo, pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Sino que hay que comprenderlo para apropiarnos, digamos, de algunos elementos que necesariamente mm, nos sirven para poner en práctica este tipo de modelos de servicio educativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Estas temáticas que he planteado anteriormente, que hemos desarrollado, he planteado sin pensar en este documento, ¿no? Pero ahora que he visto este documento, hoy día estaba analizando si efectivamente la mayor parte de este documento contiene los temas que hemos desarrollado. El diálogo de saberes como instrumento de la pedagogía intercultural. El diálogo de saberes, había una hojita un separado de 15 hojas que hemos analizado en una clase, les he enviado también en la plataforma. Sería bueno que saquen una copia y puedan estudiarlo, ¿no? Como debe ser también, porque es parte de nuestro acervo cultural, colegas. ¿De qué se trata el diálogo de saberes? ¿No? El diálogo de saberes se entiende como un proceso que desarrolla la interrelación dinámica, enriquecedora, equitativa y permanente entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales. De esto estamos hablando. Es un sistema de saberes. Diálogo de saberes, estamos diciendo, hay varios sistemas de saberes. ¿Ya? Hay saberes en la cosmovisión amazónica, hay saberes en la cosmovisión andina, hay saberes en la cosmovisión aymara, hay saberes desde los grupos afrodescendientes, ¿ya? Hay saberes en digamos, en las personas que viven acá, que, ¿no? Provenientes, por ejemplo, del continente, digamos, de Asia, ¿no? De China, Japón. Y hay también conocimientos científicos. Este sistema de conocimientos, ninguna tiene que rechazarse. Estos conocimientos tiene que utilizar el hombre para el bien, pero de manera, digamos, equitativa, sin despreciar a ninguno de estos saberes. ¿Ya? Estos saberes se encuentran, pero para enriquecerse. ¿Ya? Muchos dicen, ¿no? Cosas, diálogos, a ver, acá los saberes van a dialogar, no, no se trata de eso, sino que este sistema de conocimiento debe ser utilizado. En este caso estamos diciendo, cuando hablamos del conocimiento andino, de los saberes que existen en diferentes disciplinas, debe utilizarse y debe también
concretarse en sesiones de aprendizaje en las aulas, ¿no? Igualmente, tan igual que los saberes curriculares. Entonces, lo que actualmente está faltando es que los saberes ancestrales no están entrando a la escuela todavía, ¿no? No estamos desde las prácticas pequeñas, gestos pequeños, de invitar a un padre de familia, de invitar a un sabio para que pueda relatar o acompañar a algunos saberes, digamos, como tejido de manta, no sé, pues, colegas, ¿no? Sistema de elaboración de chuño, o de repente algunas artesanías que desarrollan en las comunidades, algunos secretos podrían contar en el aula, ¿no? Si invitamos a los sabios, o podrían narrar, digamos, mitos, podrían narrar, digamos, experiencias desde ese punto de vista, algunas tecnologías en la agricultura, podrían desarrollarlo también. Y si no están entrando esas temáticas todavía a las aulas, no estaríamos hablando de diálogo de saberes, ¿no? No, el diálogo de saberes no es solamente pues, enseñar un afa en quechua, o no sé, par de clases en quechua, no, no necesariamente, ¿no? Entonces, este tema es un poquito más amplio, ¿no? Si habrían algunas preguntas al respecto, colegas, estamos también igualmente, ¿no? Dispuestos a conversar. Mm. A ver, ¿de qué formas podemos buscar el diálogo de saberes, Pedro? Mira, esta temática, colegas, no es reciente, pero no se ha desarrollado mucho acá en nuestro ámbito. Ya, entonces, nuestros especialistas también hacen esfuerzo para más o menos diseñar este modelo, ¿no? Diseñar esos saberes, cómo se podrían visibilizar, cómo se podrían practicar. Entonces, ellos también hacen esfuerzo, ¿ya? Y nosotros tenemos que apoyarlos también, ¿no? Hemos estado en diferentes capacitaciones en Guampaní con muchos especialistas de educación intercultural bilingüe nacionales, algunas regiones también, Ayacucho, Cusco, Puno, ya, entonces allí se ha notado de que ellos también tienen dificultades, porque los especialistas también nacionales son seres humanos como nosotros y que no han tenido formación, digamos, formación, digamos, en educación integral bilingüe, no, no necesariamente, ¿no? En esos años las universidades no otorgaban esta especialidad, ¿no? Sí, pero acá en el Instituto Pedagógico hay promociones que han salido con esta mención, pero me parece que se han limitado a la enseñanza del que ha hecho a algunas cosas de manera muy superficial, ¿ya? De manera muy superficial. Entonces, si nosotros queremos buscar y plasmar los diálogos saberes, tenemos que realizarlo, ¿no? En esas tres formas de atención, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un diálogo de saberes para fortalecimiento del conocimiento no se podía aplicar en ámbitos urbanos, no se podría aplicar, tiene que ser en los escenarios donde corresponden, necesariamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las tres formas de atención, en el fortalecimiento, ¿no? Por ejemplo, el diálogo de saberes se podría plasmar desarrollo del conocimiento y prácticas culturales de la comunidad, ¿ya? Fortalecimiento del conocimiento, o sea, ¿qué significa esto, colegas, no? Los conocimientos
ancestrales que tienen, vamos a fortalecer, a darle mayor valor, ya, respaldo necesario, ¿ya? De eso se trata, ¿no? Ya, vamos a respaldar, la institución educativa va a respaldar, el docente va a respaldar y va a decir a los estudiantes, ¿no? Lo que está haciendo tu papá está muy bien, hay que conservarlo, hay que desarrollarlo, ¿ya? Conocimiento disciplinar. Desde esta perspectiva, se busca pues promover la solución de problemas, considerando la propia de los pueblos originarios de otros. Vamos a poner el jayapo, ¿ya? Jayapa, la curación del susto, ¿no? A través del sabia, o sabio, los que hacen ese tipo de ritualidades, ¿no? Jayapa. Si un niño o niña se ha enfermado, lo primero que el citadino lleva es pues, al nosocomio, ¿no? El hospital. Entonces, el médico va a darle pues, su receta correspondiente, ¿no? Jarabe, no sé, pastilla, cápsula, algo tendrá que dar. Pero ese niñito regresa a su casa igual, ¿no? No está mal, se encuentra mal. Esa pastilla no es suficiente. Pero como la mamá andina ah, tiene conocimientos ancestrales, y va a decir en quechua, no manan, atincho, hospital, pues, tomar a chiniñam, golpear a chiniñam, que hampi kuna, man, hinanya, wan maya. Asome aparusak, hayapak man, mancari kun senama, ya, hayana punjo, ima mancari tir, kan kutu, ima mancari tir, saya jabatan, war mal, asome hayapak man aparusak. Lleva, pues, ¿no? A la sabia y la sabia hace una serie de ritualidades. Un par de horas el niño ya está ok, está sano. Ya, en este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha fortalecido su conocimiento, ¿no? Tradicional. Ha utilizado ese conocimiento, saber ancestral, pero también ha llevado al hospital al mismo tiempo. Estos dos saberes ha utilizado para curar a su hijo. ¿No? Por una parte, digamos, la ciencia, ¿no? La ciencia médica, seguramente en algo apoyó también, ¿no? Y de hecho también ayudó lo que ha llevado a la savia, porque también savia tiene su manera de curar, ¿no? Su método, su técnica, a través de evocaciones, ¿no? Inclusive puede medicar, ¿no? Algunos remedios caseros que ellos mismos, que ellos nomás saben, ¿no? Utiliza una serie de plantas, un brebaje, ¿no? También, eso también sirve, ¿no? Entonces, estos conocimientos han confluido para solucionar un problema. Ese tipo de diálogo de saberes, dos saberes, eso se utiliza ya en fortalecimiento cultural, ¿no? Porque ese de fortalecimiento cultural, ese ámbito, ese contexto está bien desarrollado, ¿no? Son quechua todavía existen bastante lo que es, digamos, cultura, sabiduría andina, ya, eso es el ámbito de fortalecimiento cultural, ¿no? Donde el diálogo de saberes, por lo menos dos, concurren para solucionar un problema, ¿ya? En el ámbito de revitalización cultural lingüístico, ¿qué ocurre? Desarrollo de la valoración. Aquí con letras pequeñas se puede notar, ¿no? En la primera, en fortalecimiento desarrollan conocimientos culturales, ¿eh? Desarrollan. En cambio, aquí en revitalización, desarrolla, desarrollan y valoran. Desarrollan y valoran, ¿ya? Valoran. Valorar es menos que fortalecer, ¿ah? Valorar será pues decir, ¿no? Muy bien, el JAPAC está bien, yo reconozco, está bien, no sé, pues es saber también vale, algo así, ¿no? Un valor, pues, pero no estoy fortaleciendo, ¿ya? Valoran los saberes ancestrales, eh,
del pueblo originario, ¿ya? Y su utilidad para la vida actual, para revitalizar aquello que ha servido al pueblo originario para el desarrollo del buen vivir. El valor, ya está bien, es jayapa, sirve, bueno, hace sanar, valor. Pero en lo que es fortalecimiento distinto, ¿no? Desarrollo y fortalecimiento del conocimiento, prácticas culturales. Fortalecimiento, aquí es valoración, no, valoración. Porque el ámbito es, pues, colegas, o sea, el modelo es, no se presta, ¿no? Y en fortalecimiento sí, pero ¿no? Son escenario uno, dos, donde mayor parte de la cultura y el quechua está presente ahí. En cambio, en el escenario, en el modelo de revitalización, no está tanto, por eso estamos solamente valorando los saberes ancestrales del pueblo originario, ¿ya? Pero aquí no, como ustedes puedan notar, ¿no? Hay un punto también que discutir, ¿no? Por acá en este documento, felizmente, ya no se utiliza, por ejemplo, el término indígena, ¿no? Ya siempre se utiliza pueblos originarios, pueblos originarios, los originarios, cultura ancestral, saberes, ¿ya? Pero hay autores, justamente hace 2 semanas tenía una clase, hemos armado una gran discusión acerca de esta temática, ¿no? Porque en una ponencia habíamos sacado lo que es todo lo que es indígena. Hemos sacado el término indígena y también hemos sacado la conquista española, hemos cambiado con invasión española. Ya, y como quiera, todavía en el cerebro se ha grabado esos términos y su sistema cerebral no admite tener otros términos y se molesta, ¿no? ¿Cómo? Entonces, tuvimos que sacar este significado de la Real Academia del Diccionario. ¿Qué significa, pues, conquistar? ¿Qué significa invadir? Allí se ha convencido, no, sí, tiene razón, pero así no es que estás escrito, o sea, por lo que está escrito voy a aceptarlo como es. Tengo que tener un grado de criticidad, ¿no? Para analizar a estas alturas de la vida, no te va a imponer terminologías que no corresponden a la realidad. Entonces, Kiko, ¿dónde está no es que en la currícula dice, el maestro desarrolla su pensamiento crítico del estudiante? ¿Ya? Pero si el maestro no quiere aceptar, quiere tomar tal como es la terminología, a pesar que no corresponde, no hay capacidad crítica, ¿no? De cuestionar las cosas, ¿ya? Entonces, de eso se trata en inglés, por autonomía, el maestro crítico. Crítico no es palabra negativo. Crítico es, digamos, es una mejora, digamos, a la propuesta, digamos, a la terminología, al modelo, ¿no? No es que estoy diciendo que esto no sirve, no, sino que estoy diciendo estas cosas se tienen que mejorar para el bien. Esto se debe mejorar, ¿ya? Eso es crítica, porque ya no sería crítica, de lo contrario, colegas. Es distinto decir crítico, o sea, cuestionamiento como pesimismo, eso ya es insulto, eso no. La crítica como parte de la dialéctica existe, ¿no? Entonces, eso es necesario utilizar la crítica para... Entonces, aquí viene a colación, ¿no? Acá en este documento que estamos analizando, ya no se utiliza el término indígena, ¿no? Y bien, enhorabuena, ¿no? Siempre estamos hablando de pueblos originarios, ¿ya? ¿Ya? Y siempre menciono, donde me presento, le digo, yo soy de un pueblo originario que se llama Copiza, ¿ya? Puedes decir comunidad campesina, también puedes decir comunidad originaria, pero no vas a decir comunidad indígena, ¿no? Claro, así lo acepta el Ministerio de Cultura, pero tenemos que contextualizarte, colegas. Ya, entonces,
En este escenario, por ejemplo, de revitalización cultural, solamente valora, en cambio en el otro fortalece. Asimismo, permite reconocerse y afirmarse como miembro de un pueblo originario y se sustenta en el conocimiento y la práctica de las actividades socioculturales. ¿Ya? Hay otra vuelta, ¿no? Otra vuelta, comunidad, pueblo originario. Eso es lo más correcto, eso es lo que no me entienden estos señores. ¿Ya? Práctica de actividades socioculturales, eso tenemos muchísimo en la comunidad y con la apertura del conocimiento de otras tradiciones. O sea, no se encierra con su conocimiento ancestral. ¿Ya? También hay conocimientos de otras culturas que debe ser incorporada, ¿no? Tradiciones culturales. Actualmente, por ejemplo, en Andahuaylas ya se baila lo que es Huaylía, ¿no? Huaylía no se bailaba allá de a altura de Altabama, de pueblos, pero ahora Andahuaylas está de moda, Huaylía en todas las fiestas se baila. Entonces, estamos mm, incorporando también algunos ¿no? valores culturales también, ¿ya? De eso se trata. Ahora, en lo que es educación intercultural bilingüe urbano, ¿hasta dónde deben llegar en diálogo de saberes? En cuestiones de diálogo de saberes, allí se promueve nada más, ¿ya? ¿Por qué la gran diferencia, colegas, entre estos tres escenarios o tres espacios? Tiene lógica también. Ya no se puede fortalecer los conocimientos prácticos culturales en educación intercultural bilingüe urbana, pues, colegas. Sí, con las justas ni siquiera no conocen mucho cultura y no hablan quechua. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer? No se puede fortalecer, ¿ya? En este espacio solamente vas a promover, ¿ya? Actualmente promueven, ¿ya? Eh, algunas veces mi hija trae, ¿no? Algunas copias en quechua, una cancioncita, por ejemplo, ¿no? Un parrafito se ha aprendido, ¿no? El maestro seguramente ha enseñado y les ha dado como tarea, aprendan esta cancioncita. O sea, están empezando de lo mínimo, ¿no? En este ámbito urbano. Promueve, ya unas cuantas palabritas están aprendiendo, de repente saludo, de repente están aprendiendo algunos términos, por ejemplo, en lo que se refiere al idioma, ¿no? Entonces, no se puede pedir más, porque este es un ámbito urbano, colegas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué dice? Reconocimiento y afirmación de la identidad como miembros de un pueblo originario y coexiste en contextos de diversidad en el ámbito urbano. Coexiste. Ya, aquí hay comunidades, a este lado somos, digamos, castellano hablantes, que tenemos cultura, pero más arribita, o más arriba hay comunidad originaria, con sus propias prácticas culturales, ya coexistimos, pero no, estamos juntos, pero no revueltos, se diría, ¿no? Yo respeto, está bien, dicen, bueno, Carnaval Safraya, existe ahí, bueno, somos andoaires, tenemos ¿no? Distinta manera de bailar, pero también Safraya tiene su distinta manera de bailar. Bueno, está bien, coexisto, no me hago problema. En ese espacio más o menos se ha quedado lo que es educación bilingüe urbana, no ha detallado más. Pues están aprendiendo ellos también a valorar, están incorporando algunos elementos. En ese sentido, además de abordar aspectos de su herencia cultural, ¿no? Tradiciones culturales que ahí estudian, pero no, cultura, imperio inca, es parte de nuestro acervo cultural, ya están valorando, ¿no? Hasta inclusive viajes hacen, ya algunos jeroglíficos, pinturas rupestres, inclusive acuden, ¿no? A valorar, ¿no? Y también he ido allá por Guayau, Guayau se llama, ¿no? Está pues de Curibama más allá, algunos jeroglíficos.
de los hombres, de los primeros hombres que seguramente habitaban por esta localidad, ¿no? Allí representaban, han dejado representado su existencia de ese tiempo, ¿no? Algunos jeroglifos, ¿no? Que aparecen animales, como la llama. Seguramente estamos hablando de la historia, prehistoria, ¿no? Claro, estamos hablando de prehistoria, ¿no? Entonces, seguramente el hombre es caracterizado por ser recolector, ¿no? Y cazador. Y eso es lo que ellos representaban en esos jeroglíficos. Ya, entonces, en este ámbito acuden los estudiantes a reconocimiento de algunas evidencias culturales, van a Curamba, Sondo, lo que sea, ¿no? Reconocen si que ha habido, tenemos ancestros, tenemos una herencia cultural, ¿no? Hasta allí llegan este escenario, ¿no? Los estudiantes, ¿ya? Hace mayor incidencia en cuestionar la situación de inequidad no existente en el país y la necesidad de erradicar las prácticas discriminatorias que afectan a la sociedad, principalmente a los pueblos originarios. Ya estos niños, por ejemplo, ya reconocen, ¿no? Los profesores, la comunidad ya reconoce, son conscientes de que no se puede discriminar, por ejemplo, provenientes a las personas que provienen de, digamos, de las comunidades. Pero no mucho, ¿ah? Colegas, ¿ah? También eso hay que tener en cuenta, no, no tanto como dice el texto, ¿ah? Mm. Eh, en Andahuelas, no, ese trato no se ve, ¿ah? Equitativo, no se ve justo. Claro que hay personas cultas que tienen ese principio, conocen y valoran, ¿no? Y hablan de igual a igual con estos hermanos del campo que traen, por ejemplo, sus productos. Pero otros ciudadanos todavía no. Siempre están mirando con un poquito de arriba para abajo, ¿no? Se nota de lejos, al momento de intercambiar comercio, hablar, se nota. Ve a nuestros hermanos del campo como ellos si fueran menos personas, ¿no? Como algún despectivo, ¿no? Seguramente por su idioma, por su procedencia. Son pues actitudes que generan inequidades en el trato, ¿no? En este enfoque intercultural no se puede proceder de esa manera, ¿no? No estamos bien, ya no estamos actuando de acuerdo a nuestro principio axiológico de cosmovisión andina, ¿no? Si bien es cierto, somos mestizos, pero este tipo de prácticas aún está en nuestra sangre, ¿no? Entonces, producto de todo un estudio sociocultural, establecen pues como políticas públicas la interculturalidad, ¿no? No solamente en el Perú, sino también a nivel del mundo. No solamente este enfoque es pues, en el Perú, igualmente este enfoque se da pues en Chile, en países latinoamericanos, inclusive en los extranjeros, ¿no? En España hay también grupos también étnicos. En Norteamérica también hay grupos étnicos. En México igual. Ya, entonces, no solamente porque existen grupos originarios, sino también la existencia de países, ¿no? Con diferencias culturales. Hace que de todas maneras estemos encerrados en un enfoque intercultural, ¿no? En nuestro relacionamiento con estas sociedades. ¿Ya? Eso es. Vamos, colegas, katkan gidiyorlar, mananya chu, kunyor pan gidip kampas. No, kaya po ba na rin Amaya, punyo gidiyor. Ya, entonces estamos hablando de componentes, ¿no? Uno de los componentes es propuesta pedagógica, diálogo de saberes, desarrollo áreas de una perspectiva intercultural, es tratamiento de tres formas de buscar el diálogo de saberes, y otro de los componentes sería
desarrollo del bilingüismo, colegas. ¿Ya? Este tema central, tema es fundamental y central, colegas. ¿Ya? Vamos a conversar de esta temática. Ya para finalizar, ya no. Seguramente ya muchos de ustedes tienen sueño también, como es natural, ¿no? Hemos trabajado todo el día y aparte de eso tenemos que entrar a las clases de especialización, educación intercultural bilingüe. Bueno, todo sacrificio, colega, es muy bueno, ¿no? Va a ser recompensado algún día, colegas. Ya va a ser recompensado. Todo sacrificio es recompensado, colegas. ¿No? Y además para muchos de los colegas este tema es parte de su formación profesional, de su fortalecimiento. O sea, en adelante que ha llevado este curso va a ser más runa, ¿no? Más runa, más gente, más humilde, ¿no? Más empático, más solidario, tiene mayor visión amplia, ¿ya? Entonces, este conocimiento de estas realidades nos hace más humanos, ¿no? Efectivamente, vivimos pues, en una sociedad, digamos, discriminatorio, en todo sentido de la palabra, entonces, yo les pido de corazón, somos seres humanos que estamos de pasada por esta vida. Ya entonces nuestra convivencia debe ser más humano como lo plantea la convicción andina, ¿no? De eso se trata. Uno de los componentes, estamos diciendo aquí, el desarrollo del bilingüismo, ¿no? Entonces, este tema es bien trillado en espacios escolares, ¿no? ¿Ya? El uso de la lengua materna es importante en el desarrollo afectivo, social y cognitivo. ¿Por qué? Porque facilita, contextualiza los aprendizajes desarrollados en la vida cotidiana. ¿Qué ha hecho esa calma? ¿Ya? Obviamente va a fortalecer la parte socioemocional, ¿no? Afectivo, si tú hablas en su lengua materna. ¿Cómo no, pe colega? ¿Cómo no? Efectivamente va a fortalecer. A ver, un niño llega triste y frío, de repente no ha comido, llega a la escuela, en vez de que recibas en lengua que no es que no conoce mucho, tú recibes en su lengua materna y con un abrazo. Esos son fortalecedores, colegas, aunque en secundaria ya no se puede hacer eso, ¿no? En ese abrazo, afecto, digamos, en contacto ya no se da mucho, ¿no? Pero en primaria sí es normal, aún, ¿no? Porque en primaria el niño o la niña se te acerca, te abraza, acaso vas a decir no me abraces, aunque la ley es que en secundaria ¿no? Son adolescentes de 15, 16 años, 17 años, ¿no? Siempre en cuando que no se haga, o sea, que no se sienta mal, ¿no? De estudiante. No sé, colegas, es un poco complicado también. Ya, entonces, pero que tú dirijas en tu lengua materna va a ser afectiva, va a ser afectivo, afectividad, ¿ya? Y además muy afectivo es, colegas, el idioma, es muy dulce, ¿no? Es muy dulce, social y cognitivo, obviamente va a fortalecer, va a conocer mejor, contextualizar los aprendizajes en la vida cotidiana. Tiene que estar relacionado con las actividades cotidianas y tiene que haber un aprendizaje situado, ¿no? Significativo. Pero qué significativo va a ver pues, si la clase está, pero no está pues, en un idioma, está pues, en otro idioma. Mm, ahí está la diferencia. Entonces, aquí hay dos aspectos. Por ejemplo, las lenguas como área curricular.
se desarrollan las competencias comunicativas, comunicación oral, lectura, escritura, ambas lenguas originarias castellano, como lengua curricular, o sea, se desarrolla, pues, colega, o sea, tú tendrías que enseñar pues, si son niños que castellano hablantes, tú tienes que enseñarle el quechua como segunda lengua, ¿ya? En cambio, en la B dice las lenguas como instrumento para el aprendizaje. Allí va a utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje. En este caso, si tú le enseñas en quechua, va a utilizar como vehículo, ¿no? Como instrumento de aprendizaje el idioma quechua. Ya, pero si un niño es quechua hablante, no podría utilizar como instrumento de aprendizaje el castellano. No podría utilizar. Más bien tendrá que desarrollar como área curricular, pero como metodología de segunda lengua, ¿no? El uso de la segunda lengua es toda una metodología, es una especialidad, finalmente lo digo así. Ya, pero estos temas que hemos tratado son de importancia vital para entrar a la planificación curricular, colegas, ¿ya? Hasta aquí hemos llegado, más bien, colegas, gracias por acompañarme y sigamos fortaleciendo, sigamos conociendo, sigamos adentrándonos, encariñándonos con nuestra cultura ancestral, con nuestra cultura andina y así vamos a hacer mejor aporte para el desarrollo de nuestra sociedad y el buen vivir allí en causa. Ya, kanan tuta rimarukunchik, tukuy manta, mana rimamunkichik chaylla llaki, Mayataps, ojalá yachachkarnikichik, ancha kuyakuynita, chaymanta apachikamuykichik, ñuqawanqa, pajarin, punchawkama, wawqipanaykuna. Kaypin kachkaniku wawqi, uyarisqaykiku ama chaynataqpi na yuyaymanankichu. Gracias, Wawqiqa añay, kusapuni, chaynaqa wawqi kusikuni anchata, chayta rimarukunchik, chay modelo de servicio internacionalmente, natenqa pajarinqa, yakaqmi tupasun minchaña, juibsun yotaña, tuparasun chay hankunalla allinlla. allinlla hampas wawqi, minchakama. Minchakama wawqi, chaypi kachkan chay lin nisqan aparachimun wawqinchik chaypi qillqaypik supikillita. Kunaña ruwasaqkuriki wawqi, kunaña. Pajaringama wawqipani. Pajarikama. Minchakama.